¿Qué tal amigos? Soy Ebenezer Esparza y este es mi podcast. Aquí encontrarás contenido que te va a ayudar y va a edificar tu vida. Y estoy muy contento porque el día de hoy tenemos una invitada de lujo desde Colombia, Luisa Fernanda. Bienvenida a tu podcast, Luisa. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Bien, muy bendecida de estar acá. Estamos muy contentos de que estés por acá en tierras mexicanas. Y pues bueno, antes de iniciar con el tema, me gustaría que nos platicaras de dónde eres, cómo te llamas, cuántos años tienes. Platícanos un poquito acerca de ti, ¿verdad? Bueno, si quieres omitir la parte de la edad, no hay problema. Está bien. No. Bueno, mi nombre es Luisa Fernanda Céspedes, ya tengo el apellido de casada. Antes era Segura, ahora soy Céspedes. Soy colombiana, pero llevo viviendo fuera de Colombia aproximadamente 19 años. Okay. Llevo más o menos unos 15 años en Estados Unidos, viví 4 años y medio aquí en México, en tierras hidrocálidas, terminé mi carrera aquí y bueno, tengo 39 años, ya la otra semana entro al 4º piso. Estamos de fiestas ya, ¿no? Estamos de fiestas. Sí, no tengo problema con la edad. Ya si la edad tiene problema conmigo, ya eso es cuestión de ella, ¿verdad? Yo muy joven todavía. Sí, no, pues sí. Y bueno, es una bendición estar aquí. Yo pienso que personalmente, familiarmente, México es muy importante para nosotros. Les digo yo que no soy más mexicana que el nopal, pero sí que el pozole. Tan mexicana como el pozole. Te puedo cambiar una comida colombiana muy fácilmente por un plato de pozole, sin dudarlo. Excepto una taza de café, ahí ya entramos en dudas. Sí, hace rato que llegaba le decía, ¿me gustas un café? Pero me olvidé que eran colombianas y que todos los días toman café, ¿verdad? Sí, pero de resto no, estamos muy, muy contentos de estar acá. Pues digamos que por decreto de Dios, por bendición, por propósito, el Señor me permitió pues empezar una fundación de prevención al abuso sexual infantil, de acompañamiento, de educación, y ya me enrolé en toda esta parte, en la parte de consejería y demás. Eso es más o menos como lo que yo soy y lo que yo hago. Excelente, y me llama la atención lo que comentas de la fundación Camina Conmigo, y una pregunta, Luisa, ¿por qué decides crear una fundación en este sentido, un tema un poquito tanto pues delicado, ¿no? Que es el abuso infantil, sí. ¿no? ¿Por qué decides hacerlo? Bueno, mira, existen varios factores. Siempre tuve una gran inclinación al servicio social, siempre tuve una gran inclinación a los niños. He servido en diferentes situaciones, con niños con necesidades especiales, de niños en situaciones vulnerables. Ahí partió esto hace mucho tiempo. Nosotros en Colombia tenemos que hacer servicio social para poder graduarnos de lo que es la preparatoria. Entonces, nosotros lo hacíamos en un barrio muy vulnerable o en una zona muy difícil, pero que estaba muy cerca a una zona de muchísimo dinero en Bogotá. O sea, era algo así como un contraste total de una calle a la otra. Entonces nosotros íbamos los sábados, jugábamos con los niños, compartíamos con ellos, a veces les llevamos dulces, actividades, era como un proyecto para podernos graduar de prepa. Pero yo siempre como eso de conectar, ¿no? Entonces tenía niños con los que conectaba, con los que incluso hace un año que estuve en Colombia me encontré cartas que ellos me hicieron, yo las tengo guardadas allá en la casa de mis abuelos, entonces estoy hablando de hace más de 20 años. Interesante. Y tuve un caso en particular de una niña que conocí y me impactó mucho porque eran 3 hermanitos. En una oportunidad ella nos dice que no puede salir a jugar, estaba encadenada, o sea, vivían pues en una casa como de madera, muy, muy improvisada, y nos dice, mi mamá se fue a trabajar y nos dejó encerrados, no podemos salir. Pero si tú quieres, dile a mi abuela, a ver si de pronto ella nos deja salir. Yo me decido a hablar con la abuela, bueno, en mi mente estaba mi abuela. Mis abuelas, sí, o sea, sí. Yo dije, sí, las abuelas son cariñosas, son queridas, son ¿verdad? amorosas, Sí, ¿no? son alcahuetas. Yo dije, ¿cómo me va a decir que no? Saludos a mi abuelita si está viendo este podcast. Sí, exacto. Entonces, yo soy una persona inmensamente bendecida con mis abuelos. Mis 4 abuelos fueron una inmensa bendición en mi vida. Y eso estaba en mi mente. Yo dije, sí, no hay nadie mejor que un abuelo para decirle, deja que los niños salgan, ¿no? Pero fue una experiencia horrible. Nunca en mi vida he visto más productos de drogadicción que ese día.
Era una mesa más grande que la que tenemos aquí, llena de todo lo que tú te quieras imaginar. Wow. La abuela era una expendedora de alucinógenos y bueno, de un montón de cosas. Yo llego como muy asustada con una de mis amigas, que hasta el día de hoy somos amigas, y le digo, no, es a ver si deja salir los niños, y ella dice que sí, me entrega las llaves, me dice, dígale a la más grande, que se llama Tatiana, que cuando ustedes se vayan a ir, ella tiene que volver a quedar encerrada. Y mi mente hizo clic, porque en mi mente no había una niña como la más grande, y menos Tatiana. Yo no tenía ese registro, pero no le dije nada. Salimos de ahí, llegamos al lugar, abro la puerta, salen los niños, abrazo al más grande, que para mí era un varón, que él se nos presentó como Diego. Lo abrazo y le digo, Tatiana, y se ataca a llorar. Y me dice, no me digas así, yo odio ser mujer, bueno, un show. Entonces yo le hago a un lado. ¿Qué edad tenías, Luisa? 16. Wow. La hago a un lado y le digo, no, espérate, ¿qué pasa? ¿Por qué dices eso? Entonces ya me cuenta que era víctima de abuso sexual por parte de su padrastro, que también era el proxeneta de su mamá, y que ella sabía que en no muy largo plazo iba a terminar siendo también explotada sexualmente. Entonces traté de hacer algo, no se pudo, no hubo el suficiente acompañamiento ni por parte del colegio ni de las autoridades, más bien no queremos problemas, es un lugar difícil, etcétera. O sea, como que aquí venimos a hacer lo que tenemos que hacer y se acabó. Entonces yo le prometí que algún día yo iba a hacer algo por niños como ella. No sabía cuándo, pero algún día. Wow. Lo que hay detrás de todo esto, ¿no? A veces uno dice crear una fundación, pero creo que a veces todo tiene que ver con las experiencias, las vivencias que uno tiene en su día a día, en su vida. Yo creo que este cuadro que me estás platicando te impactó, ¿no? Fue lo que detonó esto, ¿no? Vieras que, no te lo voy a negar, a mí se me olvidó la promesa. Okay. O sea, tenía 16 años. Yo ya seguí mi vida, mis cosas, mis planes. Y un día, hace unos 7 años, Dios lo trajo a mi memoria. Y me dijo, tú prometiste algo, es hora de cumplirlo. Y dije, ok. Y empiezo a investigar sobre el tema, capacitarme. Tengo una amiga muy querida en Colombia que lleva muchos años trabajando en el tema, la busco, me contacto con ellos, empiezo a ver lo que ellos hacen, que también trabajan con una fundación, y empiezo a pedirle a Dios dirección. Y empieza Dios a darme todo, y a abrirme puertas y a mostrarme. Entonces dije, bueno, de acá soy. Entonces ya de ahí empezamos con la idea de hacer la fundación, con la idea de ayudar a prevenir, a concientizar, pero también hay como una conexión diferente hacia los niños vulnerables, hacia los niños en abandono, hacia los niños en explotación, hacia, no sé, captan algo en mi corazón muy diferente. Yo creo que por eso también es la conexión que yo tengo con los niños del hogar. Ese es un tema que me toca todas las fibras. Entonces yo no puedo llegar a hacer como esa conexión. Bueno, realmente ni siquiera debe ser una conexión compasiva, te soy sincera. Sentir compasión a veces es un tanto egoísta. Sí. ¿Por qué? Porque es mi emoción, es lo que yo percibo, es lo que yo siento, es lo que a mí me afecta. Realmente lo que nos debería conectar a estos niños es un lazo de amor, que los ponga a ellos como prioridad, no a lo que tú sientes. Entonces... yo creo que también ahí juegan mucho los sentimientos de uno, ¿no? Que se enlazan. Claro, pero entonces ahí hay que ver, porque a veces la compasión logra despertar en mucha gente, a veces una motivación sana, pero que en cualquier momento se puede llegar a tergiversar por un beneficio mío. Ay, mira qué buena, ay, mira qué buen corazón, ay, mira qué esto. Y termina tu compasión a elevar un ego que realmente no debería ser la motivación. Entonces, cuando la motivación va a ser más bien dado al amor, a llegar a extender esa paternidad a la que tanto hemos escuchado este fin de semana, pues ya la prioridad pasan a ser ellos y no tú. Sí, cierto. Y fíjate que en base a este tema del abuso infantil, hace poco salió una película, ¿no? Muy sonada, Sonidos de Libertad, ¿verdad? Sí. Que habla sobre este tema. Cuando yo empecé a escuchar todo el ruido que estaba haciéndose, que no querían que se lanzara en México, que tantos países la vetaron, realmente despertó ese interés de por qué están vetando esa película, ¿verdad? Y cuando estaban anunciando que se iba a lanzar, fui y la vi. Fue una película que en lo particular sí me pegó muy duro, todo lo que se ve. Pero tú desde tu perspectiva, de tu punto de vista, ¿qué opinas sobre esta película? Mira, yo creo que Eduardo Verástegui fue muy valiente. Sí. Conozco a Tim Miller hace varios tiempo atrás, sigo lo que él hace, porque es un valiente, es de un corazón de oro. Entonces yo tenía conocimiento de lo que Tim Miller hacía dentro de su organización,
Pero el llevarlo a una pantalla, el hacerlo visible al mundo, no es algo que se atreva a hacer cualquiera. El echarse a tantas cosas a la bolsa, al mundo, la política, el gobierno, o sea, por algo la querían vetar, ¿no? Sí, totalmente. O sea, aparte de eso, que más que ser algo con una intención lucrativa, era hacer algo con una intención social. De crear conciencia. ¿No? De crear conciencia. Y de ver el efecto que está teniendo en nuestras generaciones. Sí. O sea, ver lo que está destruyendo nuestras futuras generaciones. Porque, no me vas a dejar mentir, lo que está pasando en el presente es una plataforma a lo que va a ser el futuro. Sí. Entonces, si nosotros vemos ese presente, el futuro tiende a ser escalofriante. O sea, sí, no, dices, y el presente es un resultado de lo que pasó en el pasado, ¿no? Exacto. Y como no se estuvo trabajando y como no se ha despertado ese interés en la sociedad de ver este tema, creo que después de que yo veo esta película, como que te cambia mucho el chip, la mentalidad, tu forma de pensar, ¿no? Hasta el tema de en quién confías a tus hijos, ¿no? En dónde dejas a tus hijos, dónde estudian tus hijos. Es un tema que si de por sí nosotros como familia, mi esposa es muy cuidadosa de mis hijos, ahora como que dijo, no, ahora voy a reforzar esfuerzos y no se queda con cualquier persona, ¿no? Y al ver esta película estando en la sala, yo veía que mucha gente no aguantaba, se salía llorando, porque eran escenas, a lo mejor no salieron escenas tan fuertes, pero daban a entender lo que sucedía y era estremecedor, ¿no? O sea, ver a niños, niñas de edad tan pequeños sufriendo eso realmente es algo desgastante. Y el coraje principal, ver cómo el gobierno quería, no, pues ya lávate las manos, ese no es tu problema. Híjole, si no has visto esta película, Sonidos de Libertad, búscala, no sé en qué plataforma pueden estar, pero te invitamos a que la puedas ver, realmente sí. Vas a crear conciencia de lo que tienes que hacer con tu familia. Tal vez tú digas, pues yo también tengo familia, pero vas a tienes hermanos, tienes primos, y a veces solamente el hecho de pensar en la niñez, aunque no sea tu sangre, creo que el tener cuidado de ellos, ¿no? Esa película fue una película que realmente sí impactó mucho. Bastante. El mundo, ¿no? En todos. Aún mucha gente fue apática a no querer verla. ¿Sí? Muchísima gente me dijo a mí, no, eso es muy cruel, eso es muy triste, yo no. O sea, es preferible ignorar a enfrentar. Y personalmente cuando yo la vi salí, me la lloré toda. Qué fuerte lo que dices, es preferible a veces ignorar que enfrentar. Sí. ¿Cuántos no a veces nos hacemos de la vista gorda, no? Esa es la filosofía de muchos para no sufrir. Wow. Bueno, entre comillas no sufrir, porque realmente tu sufrimiento jamás va a igualar lo que esos niños experimentan. Lo de nosotros no pasa a ser un impacto emocional, algo que puedes canalizar y que no va a tener repercusiones en tu vida personal. En cambio ellos lo viven, lo sufren, lo cargan y muchas veces les trastorna y les daña la vida. Entonces a veces es muy egoísta pensar así. Luisa, tú que estás trabajando todo el tiempo con niños que han sufrido el tema de abuso, niños que a lo mejor estás en una área de rehabilitación, consejería, ¿cómo haces, Luisa, para cuidar ese corazón? O sea, ¿cómo le haces? Porque te soy honesto, tendrías que tener un corazón muy duro, muy frío, o no sé cómo podría hacer para aguantar tanto, ¿no? O sea, a mí realmente, digo, yo que trabajo y que tenemos la oportunidad y el privilegio de tener una casa hogar, un orfanato, a veces no me involucro mucho en los temas de los niños porque es algo que no, me lastima, ¿no? Como persona. Pero yo te veo a ti y digo, ¿cómo Luisa hace para no llevar estos problemas de su trabajo a su casa? ¿Qué haces? Mira, yo pienso que si yo no tuviera la conciencia de quién es Jesucristo, no lo haría. No lo haría. Es imposible. Por eso muchas personas, incluso manejando estos temas, terminan siendo victimarios. Se te daña la cabeza. O sea, es muy difícil. A veces hay situaciones que no te lo voy a negar. Uno dice, ¿cómo alguien puede llegar a hacer esto? ¿Cómo alguien puede tener la sevicia para abusar de alguien durante 9 años, 10 años, 15 años de esta manera tan aterradora? Pero al mismo tiempo digo, bueno, donde abunda el pecado sobreabunda la gracia. Y así como hay victimarios y hay gente mala y malvada y dañada, tienen que levantarse hombres y mujeres valientes, y no valientes por sí mismos, sino valientes en confiar en el Dios en el que creemos y en decir, bueno, tu poder se perfecciona en mi debilidad. Ese es mi versículo favorito en los momentos de crisis.
Señor, tu poder se perfecciona en mi debilidad. Wow. Aquí vengo con mi debilidad. No puedo, me duele, me cala, mejor dicho, aleja a esa persona de mi vida, porque yo creo que ahí sería capaz de cuartizarlo, porque es muy doloroso escuchar en la boca de un niño, aún de un adulto, todo lo que llegan a experimentar. Pero creo que Dios es fiel. Amén. Y bueno, estoy convencida de que Dios es fiel, y el Espíritu Santo, que es el mejor consolador que una persona puede llegar a tener, que sabe perfectamente lo que esa persona vivió y lo que uno llega a experimentar escuchándolo, llega a hacer ese polo a tierra donde dices, ok, aquí está mi carga, Señor. Y también es algo que Dios puso en mi corazón, y la palabra es muy clara: su carga es ligera, su carga es liviana. Cuando yo siento que la carga está pesada, digo, esto ya no es de Dios. Digo, Señor, creo que estoy tomando más peso del que me corresponde. Sí, porque yo creo que a veces también como persona uno debe de entender hasta dónde, ¿no? ¿Hasta dónde, exacto? Hasta dónde, porque puedes llegar a veces el ayudar a otras personas a afectar también tu vida, ¿no? Tiene que haber como ese equilibrio, ¿no? De hacerlo, ¿no? Y a creer que tú puedes cambiar las cosas, y realmente no lo puedes hacer. Puedes ayudar a restaurar o a cambiar cierto sector, pero seamos honestos, esto yo lo veo que va de más mal en peor, ¿no? Todo lo que está pasando. Sí, nosotros realmente acompañamos, o sea, yo por eso digo que nuestro programa es acompañamiento, porque realmente acompañas. El proceso lo tiene que vivir la persona. Okay. La transformación la tiene que vivir la persona. La restauración la tiene que vivir la persona. Lo único que tú haces es acompañar en el proceso. Es levantar cuando se cae, es llorar cuando el otro quiere llorar, es reír cuando el otro quiere reír, es acompañar. O sea, realmente en nosotros no está el poder de transformar, no está el poder de decir, mira, sigue el paso 1, 2, 3 y solucionado y arreglado el problema. Realmente no. Lo único que nosotros tenemos la facultad de hacer es ayudar a acompañar a la persona en el proceso, incluso pedirle al Espíritu Santo esa palabra correcta en el momento adecuado, no esa palabra rema que puede transformar la realidad de alguien. Sí. Exactamente. Y según tu experiencia, Luisa, de todo lo que tú has estudiado, porque eres una persona muy estudiada, te preparas, tienes mucha preparación, ¿qué país, según tu conocimiento, sufre más de este abuso infantil? México. ¿México? México es el país número 1 del mundo. ¿De verdad? Wow. En abuso, hay algo que a mí me pegó muy duro, y es que la mayoría de casos son padres biológicos. Nosotros tenemos como el mito de que son los padrastros, pero no es así. Hay demasiados casos de padres biológicos. Fíjate que aquí hay una estadística que la voy a compartir aquí en pantalla. No sé tú qué opines. Dice que personas agresoras que abusaron a niñas de 15 años durante su infancia, dice que el mayor porcentaje fueron los tíos. Luego dice que fueron los primos. Esta es una estadística que no creo que sea la más ideal, pero me llamó la atención porque si te das cuenta, el 85% de la gente que abusa es un familiar directo. Sí, es un familiar de la primera o segunda línea de consanguinidad. Que es un desconocido, pero no, es más un familiar directo. Sí, ¿sabes qué es lo que pasa? Que ese tipo de estadísticas, cuando las vemos, muchas veces son estadísticas a un grupo específico de personas. Uh-huh. ¿Sí? Entonces yo puedo coger 5,000 personas y de esas 5,000 decirte que el 20% eran tíos. Pero es una minoría realmente. Obviamente la estadística va a ser basada en porcentajes, y dentro de los porcentajes pues va a estar bien. Pero si nosotros miramos estadísticas como las que hace Interpol, que es un poco más extenso porque lo tienen en base a 65 países, ya las cosas te van a cambiar. Ese tipo de estadísticas son válidas, pero hay que ver a quién fueron hechas, ¿sí? Porque muchas veces, por ejemplo, te dicen, no, fueron hechas en tal comunidad o en tal plaza o en tal lugar, y pues obviamente son válidas, pero no abarcan tanta información como las que abarcan UNICEF, como las que abarca la Interpol, como las que abarcan incluso algunas como fundaciones específicas en ciertos lugares de Europa, de África. Otro de los lugares más difíciles en este tema son países africanos. Sí, me imagino. Pero también es por la política que se tiene. Sí, entonces. La cultura también que y la religión, o sea, lo avalan, lo permiten, incluso parte del abuso, por ejemplo, la mutilación genital que se practica allá, que nosotros la vemos muy lejos y realmente ya no está lejos, porque esas comunidades están inmigrando,
ya están llegando, ya se están viendo casos en Estados Unidos de niñas que llegan a emergencias con mutilación genital. Wow. Fíjate que ahorita que platicas de esto, nosotros conocimos a una comunidad aquí, no muy lejos de Aguascalientes, Jalisco, Zacatecas, que son comunidades de etnias indígenas, ¿no? Una de ellas es la cultura huichola, ¿no? Y realmente nosotros en la casa nos tocó recibir a varios huicholitos, y llegaba realmente a internar a los niños porque decían, es que la niña a los 13 años, cuando cumple 13 años, la van a cambiar con quien le pague. Literal, va a sonar fuerte, pero a ver quién me da una vaca, 2 vacas y les doy a mi hija. O sea, vendiendo en esta parte a su hija por un par de ganados. Sí. Y lo permiten, y quien lo compra puede ser un señor de 50, 60 años. Imagínate esta niña, el sufrimiento de que ni siquiera a lo mejor tuvo la esperanza de crecer, tener su juventud, buscar al hombre de su vida, ¿no? O sea, a los 13 años ya es vendida, ¿no? ¿Qué temas tan fuertes? Y digo yo, ¿y la policía por qué no hace nada? Y en cierto punto dicen, es que son sus culturas, hay que respetar sus culturas. Y digo, ok, yo creo que tiene que haber un límite de lo que uno respeta, pero también hay otra área donde dice uno, ¿qué onda, no? Sí, pues es que en estas comunidades lo que ellos discuten es que ellos tienen derecho a prevalecer sus creencias, ¿no? Entonces, que son creencias ancestrales y que así han vivido muchísimas generaciones y que así están bien según ellos. Pero obviamente ellos lo juzgan desde su realidad. Ese es el problema más grave que tenemos hoy en día, que las personas juzgan desde su realidad, no desde la verdad. O sea, la verdad absoluta solo es una y está en los 66 libros de la Biblia. Así es. O sea, la verdad absoluta es Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. El resto son realidades subjetivas, dígala quien la diga, y se vuelven realidades que las personas se autoconvencen, las defienden, las pelean, las gritan, las imponen, pero al final son realidades, no son verdades. Entonces, yo te puedo juzgar a ti desde mi realidad como colombiana de que no existe comenzar un día sin un café. O sea, ¿cómo se te ocurre? No, si yo me paro al lado de un hindú, de un japonés, me va a decir, jamás, no hay cómo empezar el día con un té. Y yo, estás loco, sí, claro. Jamás, nunca me vas a comparar un té. Y es mi realidad contra la suya. Ahora, ¿cuál es la verdad? Paremos aquí un médico que científicamente empiece a hablarnos de los pros y los contras del uno y del otro. Y muy posiblemente la realidad es que tanto ellos como yo defendamos se van a ir al piso. Porque la realidad va a ser toma agua. La verdad va a ser realmente tu cuerpo, no necesita ni el uno ni el otro. Sí, es simplemente una adicción que se creó por el consumo excesivo de. Yo te digo, lo tengo que admitir, sí hay una adicción al café. Porque si a las 9 de la mañana mi cuerpo no ha recibido café, pobrecito el que se me aparezca. No, sí, yo sé, acá por ejemplo nuestros productores no toman café, andan de genio, amiga. Entonces sí, no, yo tenemos que tomar cafecito, ¿verdad? Pero bueno, si tú en tu casa tomas té, no sé, tengo un amigo que todas las mañanas se toma un chocomil, es su cultura, pero es cierto, a veces queremos que nuestra verdad, nuestra realidad, forma de pensar, lo que hacemos, sea la realidad para todos, ¿no? Y a veces así no es. Ese es el conflicto que tenemos ahorita socialmente hablando, porque la familia dejó de tener diseño. Entonces ya la familia no tiene diseño. La familia se defiende desde las realidades subjetivas de cada persona. Entonces yo te voy a avalar o te voy a contrarrestar de acuerdo a lo que yo tengo en mi mente, en mi corazón, a mi experiencia. Entonces, si tuve una buena familia, te voy a defender el diseño, te voy a decir que no hay como... Pero si no fue así, te voy a decir, no, eso es una farsa, eso es una imposición social, eso es una imposición política, eso es una manipulación de los medios, eso, y te voy a sacar 50,000 argumentos. Pero si vamos al final o a la profundidad del caso, es simplemente de la abundancia del corazón habla la boca. Y es el daño que tu mente y en tu corazón. Esa distorsión de la verdad que se convierte en una realidad subjetiva que nos está llevando a polarizar temas que no deberían estar polarizados. O sea, esto va más allá de lo que tú y yo pensemos. Esto va más allá de lo que el presidente piense. Esto es diseño divino. Y son temas que realmente no se tocan ni en la sociedad, ni en las iglesias. Y lo más triste es que a veces ni en las familias. Ni en las familias a veces esos temas son un tabú, ¿no? Hablar de sexualidad a los hijos, hablar de este tema es un tabú porque es algo tan normal que se debería de platicar. ¿Cuántos niños, hijos están investigando en el internet, en las redes sociales, mala información
Desinformación. Es desinformación porque no tenemos el valor como familia, como pastores, como líderes en la sociedad de hablar estos temas. Y sabes, este fin de semana tuvimos un congreso, ¿verdad? El congreso, Familia en Peligro de Extinción. Y te soy bien franco, me dio mucha tristeza el ver que realmente la respuesta de mucha gente es la apatía a este tipo de eventos, ¿no? Y al rato están pidiendo apoyo, pidiendo ayuda, cuando se les está dando herramientas a veces para prevenir, y no lo hacen, prefieren estar en mil y un cosas que en el estar en temas de esta manera, ¿no? Entonces a veces uno debe de aprender a entender que tenemos que enfrentar estos temas y hablarlos y platicarlos, ¿no? Creo que para mí ha sido un reto, después de que escuché también los talleres que compartiste, excelentes, después de escuchar a la pastora Laura Morquecho compartir por ahí, después de escuchar al pastor Felipe darnos una conferencia, yo llegué a la casa y dije, tengo que hacer cambios en mi vida, tengo que hacer cambios con mis hijos, tengo que hacer cambios en mi forma de pensar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya las herramientas que nos dan nos ayudan a cómo fomentar realmente unos valores para poder tener una familia íntegra, ¿no? Y que mis hijos tengan el valor de decir, oye, papá, y que me haga la pregunta por más cruda que sea, a que mi hijo diga, pues mi papá no me habla, voy a ver qué me dice el Facebook, voy a ver qué me dice Google, voy a ver qué me dice, ¿me explico? Sí. Y empiezan a tener esa mala información, desinformación, como decías, que digo, wow. Pero yo te digo de dónde viene el problema. Exacto, tú en tu experiencia, ¿qué te quedas con el congreso que vivimos este fin de semana? Platícanos. Mira, te voy a ser bien sincera. El problema de la crisis sexual que estamos viviendo hoy en día con nuestros niños, niñas y adolescentes es porque venimos de una generación que está formándolos en una transición entre una formación muy severa, después una parte como de que yo no voy a hacer lo que hicieron, entonces vamos a entrar a una paternidad un poco más asertiva, digámoslo así, y entonces se perdió el balance. Pero te voy a decir cuál es el verdadero problema, y es algo que a mí me duele mucho, y es que lo que conocemos hoy en día como los padres que están hoy ejerciendo esa paternidad con los niños y adolescentes, que estamos hablando más o menos de personas entre los 30, 35 y 50, 55 años en ese momento, es que muchas veces su sexualidad no está sana. No vas a hablar de lo que no eres libre. Muchos de estos matrimonios no tienen una sexualidad sana. Muchos de estos matrimonios no hablan de sexualidad. Si no lo hablo con mi esposo, menos con mis hijos. Cierto. Si no tuve una formación sexual sana como padre, o sea, hablando de que lo hice de una manera incorrecta, no lo hice de la manera de Dios, no tenía el conocimiento que debía, incluso fue entre laxivia, entre morbosidad, entre pornografía, pues lo que hay en mi mente no es lo mejor. Entonces mejor evitemos el tema y que les enseñe la escuela. Yo creo que nos invitaría este tema a que si tal vez tú estás teniendo algún problema en ese sentido, buscar ayuda, ¿no? Claro. Ser sanado como persona para poder ayudar. Yo siempre he dicho, ¿cómo vas a ayudar a alguien que estás tú en la misma condición que ella? No se puede. O peor. No se puede, ¿no? Una vez escuchaba por ahí, entrevistando a algunos médicos, algunos científicos, ahora con lo del COVID, que le decían, yo no puedo sanar hasta yo ser sano. O sea, yo no puedo hacerlo hasta yo serlo, ¿me explico? Porque ¿cómo voy a contraatacar un virus si yo todavía no he sabido cómo sanarlo de mi persona? Y yo a veces siento, y creo que lo he visto en la casa hogar, para el mundo, para la gente, ¿qué es la sexualidad? Lo que ellos vivieron, lo que experimentan, lo que hacen es lo que platican a los hijos. Claro. Y es por eso que ahora ves a un niño de 12, 13 años te mirando de una forma distinta al niño sano, ¿me explico? Por lo que ven, por su entorno, por lo que se rodean. Entonces yo creo que a veces uno debe de tener ese cuidado, pero son temas que no nos gusta. Honestamente, soy franco, ni a mí me gustaba mucho escuchar estos temas, pero ahora sé que es necesario poder encontrar estos temas en nuestra ¿Sabes familia? que en muchos de los casos también hay muchas personas, desafortunadamente, en un porcentaje demasiado alto, que ha habido una mala interacción sexual, de alguna manera, por mínima que sea? Hay unas muy, muy fuertes, hay otras no tanto,
pero igual es una errónea interacción sexual. Entonces, se ha llegado como a igualar sexualidad, placer, pare de contar. Ya no hay nada más. O sea, la sexualidad es buscar un placer en el que estén involucrados nuestros genitales y punto. Y eso es lo más abrupto del término sexualidad. La sexualidad es identidad, empezando por ahí. Que están involucrados nuestros genitales no significa que son lo único, ¿sí? Que está nuestra reproducción involucrada, que está nuestra oportunidad de la paternidad involucrada, pero no es lo único, y es parte de un diseño que va mucho más allá de simplemente experimentar placer, ¿ves? Entonces, cuando las personas tienen en su mente que la sexualidad es simplemente tener encuentros donde yo gane, ya estamos mal. Porque en la sexualidad se involucra el alma, el cuerpo y el espíritu. Oh, no, sí, claro, por eso te digo que es diseño. Entonces, si las personas llegaran a entender que cuando lo haces bajo el diseño de Dios, ¿cuál es el diseño de Dios? Dentro de un vínculo matrimonial, dentro de un compromiso, bajo amor, como un acuerdo, conversación, el nivel de placer, de plenitud que alcanzas, nada ni nadie te lo puede dar. Es diseño, Eve. Entonces, es algo que tú no le puedes transmitir a las personas. Mire, mijo, haga las cosas bien, porque es que usted no va a encontrar un punto más alto de placer si no hace las cosas como Dios las diseñó. Entonces, cuando le dices eso, para la gente es un choque. ¿Cómo vas a meter a Dios en esto? Claro, mijo, si Él lo diseñó. El sexo no es malo. Es bueno, pero es bueno dentro del diseño. Exacto. Ahora, si a mí se me da, me vas a perdonar la expresión, la regalada gana de hacerlo diferente, yo soy libre de hacerlo, pero también soy libre de vivir las consecuencias. Claro. Y una de esas consecuencias es la sensación de que me usaron, de que no me aman, de que no era lo que yo esperaba, de que esa persona lo hizo desde la lujuria, entonces ahí empiezan todos esos vacíos, todos esos conflictos, y entonces el problema es que no era este o no era esta, vamos con el siguiente, y se van a encontrar con lo mismo. Fíjate que, déjame te platico un poquito de este tema. Hace unos años decidí por ahí tratar de buscar a compañeros que yo tuve en la parte de la preparatoria, ¿no? Y a mí siempre la educación que mis papás me dieron fue, hijo, cuídate hasta el matrimonio, haz las cosas bien. Tuve ese tipo de formación de parte de papá y mamá, cual agradezco infinitamente. Y yo era el raro del salón. Sí, me imagino. Yo era el raro, el aguafiestas, el aburrido, el todo, ¿no? Y yo me mantuve en esa posición, ¿verdad? Hasta cierto punto decía, híjoles, pues como que me sentía raro, que no encajaba en ese ambiente, pero traté de cuidar esa parte, ¿no? Después de años me empiezo a reencontrar con los compañeros que vivían la vida loca, que disfrutaban su alegría y todo, y me di cuenta que el 80%, Luisa, de todos ellos, familias disfuncionales. Totalmente. La hijos no muchachita que era la deseados. alegre salió embarazada, ya no pudo seguir estudiando, no se hizo responsable, ya tiene 5 hijos, hay una vida muy crítica. Veo a otros, o sea, todos una vida disfuncional. Y vuelto a ver mi vida y digo, gracias a Dios que tengo una buena vida. Tengo una linda esposa, unos lindos hijos, tengo un lindo trabajo, un ministerio. Digo, porque me mantuve, pero somos los raros de la sociedad. Sí. Ahora yo les digo, ahora con todo esto que está saliendo de la reforma de educación, toda la tontería que están sacando basura, que sacan para nuestros niños, yo y mi esposa tuvimos que tomar la decisión de sacar a nuestro hijo. Estudió tercero de kinder y dijimos, no, vamos a parar poquito, porque ya todo lo que están queriendo meter, aparte de que estaba en una buena escuela, pero queríamos tener ese cuidado, ¿no? Sí. De hacerlo, y dijimos, vamos a darle educación en casa, y empezamos a optar por hacer educación en casa, buscamos un libro que son dentro de los valores de Dios vinos, y empezamos a tratar ese tipo de formación para su vida, ¿no? Ahora estamos tratando de implementar esto mismo en la casa hogar, porque realmente es lo que se está viviendo, y yo te invito a los padres de familia que valoren realmente que la educación de sus hijos no tiene que estar en manos de un desconocido. Totalmente. La educación de tus hijos tiene que estar en tus manos,
Porque muchas veces, ay, me lavo las manos, dejo a mi hijo a las 8 de la mañana, lo recojo a las 4 de la tarde, ni siquiera sabes quién lo está educando, no conoce ni su vida, ni su formación. A lo mucho agarras el librito y lo ojeas y bueno, no tiene nada de malo, pero no sabes el entorno que lo que está rodeando, ¿no? Entonces tenemos que ser cuidadosos de hacerlo, ¿verdad? ¿Qué consejo darías, Luisa, en esta temática para las personas que no pueden tener la oportunidad de dar escuela en casa? Mira, al final los padres entregan herramientas. Ni construyes ni las usas, las entregas. Tú das las herramientas para que tus hijos construyan su propia vida. No la puedes construir por ellos, ¿cierto? No la puedes vivir por ellos. Al final solo entregas las herramientas y confías en un Dios soberano en que toda buena semilla trae fruto. No hay de otra, Eve. Ahora, ¿cuál es el conflicto que vivimos ahora? Que muchos entregan herramientas sin ejemplo, herramientas sin autoridad, herramientas sin diálogo. Y hablábamos acerca de la educación de nuestros hijos. Y muchos me preguntaban, ¿yo cómo le puedo hacer, no? No tengo la oportunidad, me encantaría hacer escuela en casa. No puedo hacerlo porque tengo que trabajar, ¿no? Hay familias que nomás dependen de una sola persona que está en casa y tiene que trabajar. Y me dicen, pero ¿cómo le hago, no? O sea, no tengo para pagar también una escuela privada donde puedo tener más control, tengo que llevarlo a una escuela pública. ¿Tú qué consejos podrías dar, Luisa, para ese tipo de casos? Mira, independiente de que tengamos una educación en casa, o tengamos una escuela pública, o tengamos una escuela privada, los niños van a llevar en sus mochilas lo que nosotros somos. O sea, va a haber situaciones difíciles y eso lo van a vivir en cualquier contexto. O sea, hace parte de la realidad de la vida. O sea, la idea no es, y la Biblia es muy clara cuando dice, no te pido que los saques del mundo, guárdalos de él. Así es. ¿Sí? Y esa es la mentalidad con la que los niños deben enfrentar las situaciones. Hijo, no te pido que te salgas del mundo, que no tengas amigos, que no vivas situaciones, lo que te pido es que te guardes de él. Exacto. O sea, una de las cosas más importantes que un papá debe enseñarle a sus hijos es a guardar sus corazones. Fíjate que me pasó algo que estoy ahorita luchando con mi hijo Santiago. Pues lo sacamos para hacer escuela en casa y todo. Pero me dice, papá, extraño la escuela. Claro. Extraño estar en la escuela. Y yo y mi esposa nos volteamos a ver. Le dije, amigo, pero estamos llevando una educación en casa. Mira, los libros están muy padres, bla, bla, bla. Me dice, sí, pero extraño mi escuela. Extraño los amigos. Le dije, mira, mijo. Y traté yo de hablar con él que estamos pasando esto. Me dijo, papá, yo voy a la iglesia. Y yo sé qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Y no me voy a dejar influenciar. Me dice esto y hasta cierto punto yo me quedé pensando. Dije, hablé con mi esposa. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, tampoco quiero reprimir a mi hijo, tenerlo, pero ¿qué hacemos? Y lo llevé, dije, mi hijo, vamos a visitar, voy a tener que decir esto, ¿verdad? Vamos a visitar escuelas aquí en Aguascalientes. Y fuimos a visitar diferentes escuelas. Y decían, no, aquí no. Yo voy a voltear a mi esposa y decía, híjoles, yo trato de buscar algo que se adapte a nuestras necesidades, nuestra forma de pensar, educación cristiana y todo. Pero mi hijo decía, no, extraño mi escuela. Y estamos en ese proceso y estamos orando a Dios. Yo le digo a la gente, lo que yo te invito a hacer es de que ores, pongas todo en oración en manos de Dios. Es cierto lo que dices. No podemos tratar de tener a nuestros hijos siempre en una burbuja, porque un día van a salir de esa burbuja. Tenemos que enseñarles a cómo enfrentar esa burbuja, esa realidad. Esa realidad que están Totalmente. viviendo. No es fácil, yo entiendo, y también hay una responsabilidad como papás. Obviamente el niño ve un mundo muy, muy diferente al que tú como papá ves. Entonces, obviamente él lo va a ver desde una manera muchas veces hasta inofensiva. Y si ha tenido una educación sana, pues la va a ver desde esa realidad. Entonces, sí, papá, los niños son tan malos como tú crees, ¿verdad? O sea, el mundo no es tan malo como tú crees, o sea, porque en medio de todo ellos viven un mundo mágico. Sí. Y si han tenido una vida sana, pues con más, ¿verdad? Ellos no lo ven tan perjudicial. Pero ahí es donde viene la sabiduría de Dios, que está muy por encima de la nuestra. O sea, nosotros podemos tener o ser sabios o creernos sabios en nuestra propia prudencia, pero el único que tiene, digamos que la visión completa es Dios. O sea, ¿cuántas veces hemos puesto una dirección en el GPS y le hemos dicho, llévame allá, ¿verdad? Confiando en que Él tiene una visión satelital que permite ver más allá de lo que tú y yo estamos viendo. Y cuántas veces dicen, este GPS está loco, y agarras para la izquierda porque dices, me estás llevando donde no es, y Y al final termina diciendo,
un accidente. Bueno, te estaba marcando otra ruta porque él sí veía el accidente, tú Ojalá no. que esté viendo este podcast mi papá. Que lo esté viendo. Sabes que te amamos, papá. Pero cuando viajábamos, él estaba acostumbrado a sus mapas. Ya sé. Digo, no tengo nada en contra de eso. Y yo le decía, papá, está el GPS. No, pero que el mapa. Y a veces hacíamos caso a esas cosas y acabábamos rodeando más. Digo, pues es que el GPS nos está diciendo que aquí va a haber un atorón, que está cerrada la carretera. O sea, sí, cosas que tú no ves. Cosas que uno no ve, ¿verdad? Pero más sin embargo, yo creo que a veces nosotros tenemos que ser como ese GPS para nuestros hijos, ¿no? Tratas de cuidarlos, dónde caminar, ¿no? Incluso te voy a decir, va más allá. Ni siquiera tú tienes el alcance de ver todo, pero Dios sí. Exacto. Entonces es ese momento donde tú dices, Dios, ¿qué hago? O sea, tú ves el panorama completo, tú ves corazones, tú ves mentes, tú ves todo. De todo. Yo no. Yo veo caras, yo no veo corazones. Yo veo la maestra, yo veo los compañeros, yo no veo contextos. Wow. Pero tú sí, Señor. Sé que acabas de lanzar el segundo libro en esta semana, pero platícanos acerca de estos libros, dónde podemos adquirirlo la gente, si lo puede comprar en algún área. Platícanos un poquito sobre estos dos libros, Luisa. Bueno, el primero fue El cofre de Martina. Está, bueno, aquí en México, aquí en Aguascalientes, lo tenemos en Books and Coffee, está, y aquí voy a dejarte unos ejemplares a ti para que los tengas y las personas lo puedan adquirir. También lo pueden adquirir por Amazon. Los que tienen cuenta de Kindle también lo pueden descargar ahí. Está en español, El cofre de Martina, en inglés, Martínez Treasure Box, también lo pueden leer en inglés. Incluso les voy a dar una buena noticia, lo estamos empezando a traducir al portugués. Wow. También lo vamos a tener en portugués, Dios quiera, muy pronto. Y el segundo libro, ese es para trabajarlo con niños mayores de 8 años. Okay. En algunos casos se puede a una edad más temprana, depende de la madurez del niño. Yo les recomiendo a los papás siempre que lo lean primero ellos, para que si hay algo que de pronto tienes que enfrentar, alguna situación o hay alguna duda, busques la información antes de enfrentar al niño. Okay. En el caso del segundo libro, que es Mi mano amiga, es el que acabas de lanzar. Ese, ¿no? Es el que acabamos de lanzar. Mi mano amiga está diseñado para niños y niñas de 3 a 8 años. Okay, más chiquitos. Exacto, es totalmente interactivo, tiene actividades, no es un libro para entregárselo al niño en el restaurante y decirle, toma, colorea. Diviértete. Por favor, no. Sí lo van a hacer, pero va a perder el propósito. Es un libro para que papá y mamá se involucren un poco, o cualquier persona que esté a cargo del menor. Es un libro con seguimiento de papá y mamá, ¿no? Sí, okay. Es un libro para enfrentar este tema desde la parte espiritual. O sea, mi mano amiga es la mano de Jesús. Es entender quién es Jesús dentro de ese diseño. En los protagonistas son Carlos y Ana, que son los hermanos mellizos de Martina, y los involucré a ellos como protagonistas porque quiero que los niños tengan esa identidad de varón o de hembra, de niño o de niña. Entonces existe el contexto de los dos, aterriza los valores de los dos, los cuerpos de los dos, las diferencias de los dos, las cosas válidas de acuerdo a su diseño, y lo muestra así como diseño. Pero también tiene muchísimo de evangelización. O sea, es un libro muy, muy, muy cristocéntrico. Mucha gente me decía, pero ¿por qué no lo manejas de una manera como un poco más abierta, más secular? Bueno, yo estoy convencida de que si no involucramos a Dios en este tema, nuestros niños van a estar cada vez más expuestos. Cierto. Entonces invitamos a que puedas adquirir estos libros. El cofre de Martina es para niños de 8 años en adelante, y Mi mano amiga, que es de 3 a 8 años, ¿verdad? Sí, y estoy empezando a escribir uno que va a trabajar el tema de prevención en la pornografía. Wow. Pues estaremos muy ansiosos de tener también ese libro para poderlo compartir. Sí, ahí el protagonista va a ser un niño y ya le tenemos nombre y todo. Y la ilustradora, yo amo estos dos primeros libros porque Vivi fue una conexión divina y Dios lo puso en el corazón de una manera muy fuerte. Pero este tercer libro que vamos a sacar no me va a ayudar Vivi, no porque yo no quiera, sino porque lo va a diseñar una niña. Quien está empezando a ilustrar, porque ya empezó, tiene 10 años, vive en Londres y es un niño con un corazón hermoso, y fue ella quien me dijo, yo te quiero ayudar a ilustrar un libro.
Entonces fui sensible a eso y dije, ok, Señor, Vivi ha hecho un gran trabajo, pero si tú quieres darle la oportunidad a esta pequeña de que pueda plasmar algo en un tema tan fuerte, pues qué interesante. Estamos ansiosos de esperar ese libro, así que si tú quieres adquirir este libro, puedes adquirirlo a través de Amazon. Puedes adquirirlo aquí en Aguascalientes en Books and Coffee y en nuestras oficinas también. Vamos a tener aquí algunos ejemplares. Y bueno, ¿alguna página donde nos puedan seguir a la fundación, amiga? Sí, estamos en Facebook como Fundación Camina Conmigo, estamos en Instagram también como Fundación Camina Conmigo. Está nuestra página que es www.fundacioncaminaconmigo.org. Y ahí pues a través de Facebook pueden tener acceso al WhatsApp y ahí se pueden comunicar conmigo. Tenemos las dos fundaciones, Fundación Camina Conmigo y Fundación Camina Conmigo Latinoamérica, que opera desde acá, desde Aguascalientes, que hay personas ya trabajando con ello, que está la doctora Reina, que está también Leisa, está mi mamá, está una psicóloga. ¿Tienes un equipo de trabajo ya aquí en Aguascalientes? Sí, ya tenemos un equipo de trabajo. Y por lo que sé, próximamente tendrán ya unas oficinas aquí en la ciudad. Es en lo que estamos trabajando, por sí. Esto, ¿verdad, amiga? Sí, sí. Sí, amiga, cambiando así un poquito de temas, una pregunta que te quiero hacer. ¿Quiénes son las 3 personas que más han sido influencia en tu vida? Como personas. Como personas. Bueno, indiscutiblemente, pues mis papás, mi pastor. Mis pastores, creo que no solamente él, su esposa también. Los dos han sido una gran influencia en mi vida. Y pienso que emocionalmente y mi esposo, pero por ejemplo en este proyecto como tal, hay una persona o un matrimonio que se llaman Carol Paz y Ricardo, y ellos fueron quienes me dijeron, saca el sueño de tu mente. Wow. Y ponlo en práctica, o sea, hazlo. Creo que ellos fueron ese detonante que Dios usó de confianza, de oración, de creer en mí, en lo que Dios había puesto en mi corazón, que dije, sí, tengo que hacerlo. A ellos les estaré inmensamente agradecida toda mi vida, porque llegaron en el momento oportuno. Y por ellos hoy estamos acá. O sea, creo que fueron quienes Dios usó. Y de ahí en adelante la lista, sí, no acabamos. Sí, por eso nomás nombramos 3, ¿verdad? Sí, no, de ahí no acabamos. Aquí 2 horas y si te das cuenta, todos son matrimonios. Eso es algo de diseño. Sí, cierto. O sea, mis papás, mis pastores y mis amigos que son pareja. Yo algo que veo que siempre tu mamá, que está acá atrás de cámara, siempre está contigo. Siempre. Donde quiera que vas, ahí va ella, está Siempre. ahí. Y qué padre tener ese respaldo, ¿no? Siempre. Sé que tu papá pues está trabajando, pero te apoya el respaldo que él tiene. Mi familia ha sido un apoyo muy grande. Sus pastores increíblemente viajaron desde Dallas hasta acá, estuvieron este fin de semana con nosotros para apoyar. Wow, tienes gente que realmente te aprecia, te ama, y yo creo que Dios te rodea de gente correcta. Amén. Para poder llevar esta fundación a lugares donde se necesita llevar, ¿no? Y este canal es para que este contenido pueda llegar a personas, a familias que realmente están pasando por esta necesidad. Vamos a dejar aquí la información para que si tú quieres, tienes alguna duda, alguna inquietud, agrega las páginas de Fundación Camina Conmigo para que puedas recibir más información, ¿verdad? Claro, y próximamente estaremos orando para que ya tengan sus oficinas aquí en Aguascalientes y bueno, y podamos trabajar aún de la mano con esto. Luisa, fue un placer poderte tener aquí en este podcast, poder platicar, conversar contigo de estos temas un poquito tan oscuros, ¿verdad? Para muchos, pero tan interesantes a la vez, ¿no? Entonces te agradecemos de antemano que hayas aceptado esta invitación. Esta es tu casa y pues bueno, estamos aquí para tener este contenido y que ayude en tu familia. ¿Algunas palabras antes de irnos, Luisa, que quieras decir? No, muchísimas gracias a ti por la invitación. Aguascalientes, creo que si Dios trajo el tema aquí a que hubiese como un semillero, yo los invito a que despierten. Hay que despertar el tema y hay que usar Aguascalientes como una plataforma al resto de la República y poder ser sensibles a la necesidad. También les voy a dar una primicia para terminar. Solo aquí en este podcast. Solo aquí en este podcast. Estoy escribiendo un libro para sobrevivientes de abuso. Wow. Ese no va para niños. Bueno, realmente va más enfocado a adultos. Y se llama El amor de Dios, el antídoto contra el abuso. Solo el amor de Dios puede restaurar una persona abusada.
Entonces, cuentas con todo nuestro apoyo. En cuanto tengas ese material, queremos conocerlo, queremos tenerlo. Claro que y sí. sin duda que Dios te siga bendiciendo, te siga usando. Amén. Para que te lleve a todas las naciones a llevar este mensaje de amor. Muchísimas gracias. Así que bien, este fue todo por el día de hoy. Te esperamos en nuestro próximo episodio en este tu podcast. Dios te bendiga.